Hay personas que causan una impresión excelente desde el primer momento, parecen seguras, preparadas y siempre saben qué decir o cómo actuar. Tienen una respuesta para casi todo y rara vez permiten que alguien las vea descolocadas. Al principio, eso impresiona. La gente las escucha, confía en ellas e incluso puede llegar a admirarlas. Pero después de conocerlas mejor, algo empieza a cambiar. Sigues reconociendo sus cualidades. Sigues viendo que son capaces, responsables o inteligentes. Sin embargo, estar a su lado ya no se siente igual. Porque el problema nunca fue que tuvieran cualidades. El problema es que necesitan que esas cualidades sean reconocidas todo el tiempo. Y la gente no se cansa de las cualidades de una persona, se cansa de tener que admirarlas en cada conversación. Mi nombre es Juan y esto es Secretos del Comportamiento. Aquí no miramos palabras, leemos acciones. No hay nada malo en querer causar una buena impresión. Todos cuidamos, en alguna medida, la manera en que nos presentamos. Intentamos mostrar educación, seguridad y capacidad. Es normal. El problema aparece cuando causar una buena impresión deja de ser algo ocasional y se convierte en una necesidad, cuando la persona ya no puede limitarse a vivir una experiencia, porque también necesita controlar cómo será vista dentro de esa experiencia. No basta con ayudar, tiene que quedar claro que fue quien ayudó. No basta con escuchar, tiene que demostrar que entendió mejor. No basta con hacer algo bien, necesita que los demás reconozcan que lo hizo bien. Y si comete un error, rara vez permite que ese error quede simplemente como un error. Lo explica, lo matiza, recuerda sus buenas intenciones, añade todo lo que hizo antes y todo lo que intentó después. Hasta que, al final de la explicación, vuelve a quedar como la persona correcta. Por eso este comportamiento puede tardar tanto en notarse. No suele presentarse como arrogancia, muchas veces parece seguridad, parece madurez, parece generosidad, parece una persona que siempre tiene algo útil que aportar. Y es posible que muchas de esas cualidades sean reales. Puede ser una persona capaz, puede ser responsable, puede tener buenas intenciones y ayudar sinceramente. Pero una cualidad real también puede convertirse en una herramienta para conseguir admiración, y eso se reconoce por una diferencia muy sencilla. Una persona segura puede hacer algo bien y seguir adelante. Una persona que necesita ser admirada necesita comprobar que tú lo has visto. Al principio, esa necesidad puede pasar desapercibida porque todavía no conoces el patrón. Escuchas sus historias y parece que ha vivido mucho. Recibes sus consejos y parece que sabe cómo ayudarte. Observa su forma de actuar y parece que siempre mantiene el control. Pero cuando pasa el tiempo, empiezas a notar algo. En casi todas sus historias, queda bien. Puede haber problemas, errores y personas difíciles, pero ella suele terminar ocupando el mismo lugar. La más sensata, la más responsable, la que intentó ayudar o la que vio antes lo que los demás no quisieron ver. Y cuando una persona nunca queda mal en sus propias historias, no estás conociendo toda su realidad. Estás conociendo la versión que necesita que recuerdes. Esto no significa que esté mintiendo. Controlar una imagen no siempre consiste en inventar hechos. También puede consistir en elegir cuidadosamente qué partes se cuentan, cuáles se omiten y desde qué ángulo se explica lo ocurrido. La persona puede narrar una discusión, sin mencionar qué dijo antes de que el otro reaccionara. Puede contar cuánto ayudó, sin explicar si esa ayuda fue solicitada. Puede hablar de sus buenas intenciones, sin detenerse en el efecto real de sus actos. Y así consigue mantener una idea muy concreta sobre sí misma. La persona que sabe, la persona que ayuda, la persona que hace las cosas bien. El problema es que una relación no puede sostenerse únicamente sobre la imagen que una de las dos personas intenta conservar. Porque, tarde o temprano, la realidad introduce algo que esa imagen no puede controlar. Otra persona destaca, alguien sabe más, un consejo no es aceptado, una decisión se toma sin consultarla, o simplemente llega un momento en que ella no tiene la mejor respuesta. Y es ahí donde se empieza a ver qué hay debajo de la seguridad. Una persona realmente segura puede reconocer el valor de otro sin sentir que el suyo disminuye. Puede escuchar una idea mejor sin buscar inmediatamente una falla. Puede felicitar sin añadir un logro propio. Puede admitir que no sabe. Y puede equivocarse sin necesitar reconstruir su reputación antes de terminar la conversación.
Pero, para quien depende demasiado de la admiración, el brillo de otra persona puede sentirse como una pérdida de posición. No siempre reaccionará de forma evidente, puede felicitarte, puede sonreír y puede decir exactamente lo que se espera. Pero, segundos después, aparece una corrección, una advertencia, una comparación o una historia propia que vuelve a colocarla dentro del centro de la conversación. Tú cuentas algo que conseguiste y ella recuerda cuándo consiguió algo parecido. Hablas de una decisión importante y te explica cómo podrías haberla tomado mejor. Compartes una experiencia y añade otra más difícil, más interesante o mejor resuelta. No siempre intenta hacerte sentir menos, pero necesita seguir sintiéndose un poco más. Esa es la competencia más difícil de detectar. No se anuncia como competencia. Puede aparecer disfrazada de ayuda, de consejo o de preocupación. La persona no dice, necesito demostrar que sé más que tú. Simplemente encuentra una forma de corregirte. No dice, me incomoda que estés recibiendo atención. Solo introduce otro tema que vuelve a llevar la conversación hacia ella. Y no dice, quiero ocupar una posición superior. Te aconseja, incluso cuando no le has pedido consejo. Por eso hay ayudas que acercan y otras que crean distancia. La verdadera ayuda intenta comprender primero qué necesita la otra persona. Pregunta, escucha y respeta una decisión diferente. No necesita convertir al otro en alguien incapaz para poder sentirse útil. Pero cuando la ayuda también está alimentando una imagen, empieza a establecerse una jerarquía. Uno queda como quien sabe y el otro como quien necesita ser guiado. Uno resuelve y el otro recibe la solución. Y si decides no seguir su consejo, puede tomárselo de una forma demasiado personal, porque ya no estás rechazando solamente una propuesta, estás cuestionando el lugar que esa persona ocupa en la relación. Lo mismo ocurre cuando se equivoca. Todos nos equivocamos, y la mayoría intentamos explicar nuestras razones cuando sentimos que hemos sido malinterpretados. Pero hay una diferencia entre explicar un error y utilizar la explicación para borrarlo. Quien asume un error puede decir, esto fue lo que hice, entiendo cómo te afectó, debía actuar de otra manera. Quien necesita proteger su imagen suele dedicar más tiempo a demostrar que sigue siendo buena persona que a comprender lo que provocó. Habla de su intención, recuerda todo lo positivo que hizo antes, explica las circunstancias y quizá incluso se disculpa. Pero, al terminar, tú eres quien acaba entendiendo, tranquilizando o perdonando rápidamente para que esa persona no tenga que sentirse mal consigo misma. La conversación deja de tratar sobre lo que ocurrió, empieza a tratar sobre cómo recuperar la imagen que se ha visto amenazada, y eso desgasta. Porque, en una relación sana, una persona no necesita ganar también cuando pide disculpas, puede reconocer que actuó mal sin convertir su arrepentimiento en otra demostración de madurez. Otro comportamiento frecuente aparece en la forma de mostrar sus defectos. Algunas personas parecen hablar con mucha sinceridad sobre sus imperfecciones. Dicen que su problema es que ayudan demasiado, que trabajan más de lo necesario, que se preocupan excesivamente por todos o que no pueden delegar porque terminan haciéndolo todo. A primera vista parece vulnerabilidad, pero, si observas con atención, incluso sus defectos siguen confirmando una cualidad admirable. Nunca quedan como egoístas, descuidadas, inseguras o equivocadas. Quedan como demasiado responsables, demasiado generosas o demasiado comprometidas. No muestran una grieta real. Muestran una imperfección que también les da valor. Y cuando hasta los defectos están cuidadosamente elegidos para producir una buena impresión, la gente empieza a sentir que no está conociendo a una persona, está conociendo una presentación. Al principio, esa presentación puede ser atractiva, pero nadie puede sostener una relación profunda con alguien que nunca permite que su imagen descanse. Porque la cercanía necesita cosas que una imagen perfecta no puede ofrecer. Necesita espontaneidad. Necesita poder decir, no sé. Necesita escuchar sin preparar la siguiente demostración. Necesita equivocarse sin justificar cada detalle. Y necesita permitir que el otro también tenga un momento importante sin convertirlo en una comparación. A nadie le gusta sentirse permanentemente frente a alguien perfecto, y mucho menos frente a alguien que parece creer que lo es. No porque la perfección despierte automáticamente rechazo, sino porque, al lado de alguien que nunca falla, nunca duda y siempre sabe qué hacer, la otra persona empieza a sentir que tampoco puede relajarse. Empieza a pensar más lo que cuenta,
Reduce algunos logros para evitar una comparación. Evita mencionar ciertos problemas porque ya sabe que recibirá una solución que no pidió y puede llegar a esconder sus errores para no quedar colocado, otra vez, en el papel de quien necesita aprender. La relación deja de sentirse libre. Cada conversación parece tener una pequeña evaluación escondida. Y esto explica por qué algunas personas son muy admiradas al principio, pero no consiguen generar el mismo cariño cuando el trato se vuelve más profundo. La admiración nace de lo que una persona muestra, su capacidad, su seguridad, su disciplina y su manera de resolver problemas. Pero el cariño no depende únicamente de lo admirable que seas, también depende de cómo se sienten los demás cuando están contigo. Si se sienten escuchados, si pueden equivocarse sin ser corregidos de inmediato, si pueden compartir una alegría sin que la conversación cambie de dueño, si pueden tomar una decisión diferente sin tener que defenderla, y si pueden estar contigo sin sentir que deben confirmar continuamente lo valioso que eres. Por eso ser admirado y ser querido no es lo mismo. Puedes conseguir admiración mostrando tus mejores cualidades, pero, para ser querido, también tienes que dejar de demostrar por un momento. Tienes que escuchar, ceder espacio, aceptar que otro tenga razón y permitir que una persona destaque sin interpretarlo como una reducción de tu propio valor. Quien necesita ser admirado todo el tiempo suele pensar que, si deja de impresionar, perderá importancia, pero ocurre lo contrario. Cuando alguien no necesita recordarnos constantemente lo que vale, sus cualidades resultan más creíbles, su ayuda se siente más limpia, su seguridad transmite calma y su presencia no obliga a nadie a sentirse menos. Una persona verdaderamente capaz no necesita convertir cada conversación en una prueba de su capacidad. Una persona segura no necesita ganar cada comparación. Y una persona con buenas intenciones no necesita salir bien colocada en todas las historias. Puede hacer algo bueno sin anunciarlo, puede ayudar sin controlar, puede aprender de alguien a quien antes aconsejaba, y puede reconocer un error sin pensar que toda su identidad está en peligro. Ahí está la diferencia entre tener cualidades y depender de ellas para obtener aprobación. El primer caso genera respeto, el segundo termina generando cansancio. No porque los demás sientan envidia, no porque rechacen a una persona capaz, sino porque nadie quiere participar todo el tiempo en la construcción de la imagen de otra persona. Con el tiempo, la reacción suele ser silenciosa. La gente no siempre discute ni explica lo que ocurre, simplemente empieza a contar menos, pregunta menos y comparte menos. Mantiene conversaciones correctas, pero deja de buscar una verdadera cercanía. La persona puede seguir siendo respetada, puede seguir escuchando que es inteligente, responsable o admirable, pero no entiende por qué los demás ya no se muestran del mismo modo a su lado, y quizá nunca vea la causa. Porque consiguió exactamente la impresión que quería causar, solo que una buena impresión no puede sustituir una relación. No se trata de dejar de destacar ni de ocultar lo que haces bien, se trata de no necesitar que cada encuentro confirme tu valor. Porque la gente no se cansa de tus cualidades, se cansa cuando siente que tiene que reconocerlas todo el tiempo. Y al final, alguien puede recordar todo lo que sabes, todo lo que hiciste y lo bien que parecías manejar cada situación. Pero lo que decidirá si quiere seguir teniendo una relación contigo será algo mucho más sencillo. ¿Cómo se sentía cuando estaba a tu lado? Si reconociste este comportamiento en alguien o incluso en alguna actitud propia, cuéntamelo en los comentarios. Suscríbete, deja tu me gusta y comparte este video con quien pueda encontrarlo útil. Mi nombre es Juan y esto es Secretos del Comportamiento. Aquí no miramos palabras, leemos acciones.